A poco más de 10 años de que el expresidente Felipe Calderón declarara su guerra contra el narco, el mapa delincuencial en México ha cambiado por completo. En ese entonces se contaban 6 o 7 cárteles que operaban en algunas regiones del país. Debido a su fragmentación como parte de la estrategia federal de divide y vencerás, hoy tenemos alrededor de 400 grupos criminales con presencia en todo el territorio nacional. Además, el mercado interno de las drogas ha aumentado considerablemente y la pelea ya no es solo por las rutas de trasiego hacia Estados Unidos, sino por el control lo mismo de ciudades grandes que de pequeños municipios o pueblos donde el consumo de las drogas es parte de la nueva realidad de México del siglo XXI. De acuerdo con la Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia, esto es producto de la estrategia contra el narco implementado desde el sexenio anterior, que consistió básicamente en fragmentar a los cárteles de las drogas, deteniendo o abatiendo a los principales líderes de las organizaciones criminales que, a partir de entonces, iniciaron una lucha a muerte por el control de grupos y plazas. Estos grupos delincuenciales de distintos tamaños que, esparcidos por prácticamente todo el territorio nacional, se disputan el control de venta de drogas, secuestro, extorsión, trata de personas, piratería, robo de vehículos, cobro de piso y robo de combustible. En Sinaloa la situación se ha vuelto alarmante. Después de la captura y extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos, el vacío de poder que dejó originó guerras internas y la atomización de grupos que pelean por pedazos de territorios. La carencia de un sistema de seguridad pública nacional en el gobierno de Peña Nieto se replicó en cada estado del país. En Sinaloa, la seguridad pública era controlada por los jefes del narco, pero a causa del vacío de liderazgo, ese control se perdió, quedando totalmente en la indefensión la ciudadanía. En México y Sinaloa, las policías tienen al 70% de sus miembros al servicio del crimen, a políticos financiando campañas con dinero del narco, a empresarios lavando dinero y a la ciudadanía poniendo a los muertos. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez, les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. El director general de México Unido contra la Delincuencia, Juan Francisco Torres Landa, hizo la presentación de la encuesta nacional sobre percepción de inseguridad ciudadana, en donde afirman que a raíz de esto que provocó pues toda una explosión de delincuencia cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narco. Bueno, en ese entonces, hace más de una década, según esta encuesta, había 6 o 7 cárteles o grupos muy importantes. Ahora hay más de 400 subcárteles o grupos más pequeños, pero que han despedazado la seguridad de este país. Hoy vamos a platicar de este tema, creo que es importantísimo, lo vivimos día a día en todo el territorio nacional y acá en Sinaloa también con el traslado a Estados Unidos del Chapo Guzmán, pues también como que es otra oleada de inseguridad la que se está sintiendo en esta parte del país. Para este tema les presento a mis compañeros y amigos Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos, espero que estén bien. Y Ricardo Arnulfo Mendoza. Buenos días, acompáñennos en este programa de absoluta libertad de expresión. Le comento, México Unido contra la Delincuencia, pues acaba de sacar una serie de datos que ellos recopilan en encuestas a lo largo y ancho del país, en donde México pasó de 6 o 7 cárteles importantes a 400 grupos de delincuentes que andan desolando todo el país y que en algunas áreas son más evidentes. Lo podemos ver en Guerrero, lo podemos ver en el Estado de México, Michoacán, lo podemos ver en Tamaulipas y por supuesto lo vemos aquí en Sinaloa, en donde a raíz también de la captura de Joaquín el Chapo Guzmán, pues quedó un vacío de poder, el cual pues ahora lo estamos resintiendo. Este fin de semana hubo otra balacera afuera de un antro, parece ser que también hubo muertos. Cada semana se han estado presentando balaceras en los antros y ya parece ser que se está normalizando esto de que la gente arregla sus conflictos a balazos. Esto es lo que dejó Calderón en su afán, según él,
de terminar con el narcotráfico. Es como querer apagar pues una fogata echándole petróleo, y ahora nos damos cuenta de que pues dejó el país hundido en una violencia que parece ser imparable. Alejandro, pues hace más de una década había 6, 7 cárteles, pues se podían identificar muy bien. Ahora hay, según esta encuesta de México Unido contra la Delincuencia, hay más de 400 y pululan por todos lados y están reclamando espacios para extorsión, para secuestro, para robo de combustible, narcotráfico. O sea, se convirtió un país en totalmente rehén de esta delincuencia organizada y también desorganizada, ¿no? Yo creo que la fragmentación del crimen organizado es un hecho indiscutible, ¿no? Como también cómo han variado sus modos de delinquir, y se está viendo en todo el país, ¿no? De que ya no precisamente es el negocio de las drogas, sino es una serie de negocios colaterales que están abriendo: secuestro, extorsión, chantaje. Inclusive muchos de estos pistoleros al servicio de estas células del narcotráfico están delinquiendo en el robo domiciliario, asaltos a comercio, robo bancario, porque están precisamente... yo pondría en tela de duda si esto es un fracaso en la lucha contra el narcotráfico, porque finalmente, ¿qué significa? Que cuando el gobierno combate y aprende a los jefes emblemáticos, a los grandes jefes de los cárteles, como es el Chapo Guzmán, o como son, en el caso de Sinaloa, los Dámasos, entonces esos grupos que quedan huérfanos de jefe, de capo, pues obviamente que buscan su forma de seguir delinquiendo a como puedan, pero ya sin la dirección de estos personajes de gran fama, y también ya sin las posibilidades de los recursos tácticos, económicos, humanos del narcotráfico. Pero Alejandro, entonces, en este caso vale la pena aquí puntualizar que Arturo Beltrán Leiva, en relación a que él fue uno de los cabecillas, más bien el cabecilla que creó todo este tipo de grupos de sicarios por todo el país, en Guerrero, en el Estado de México, y de repente cuando el ejército y la marina, cuando el Estado va sobre de él en una cacería que lo vimos, lo asesinan allá en Cuernavaca. A partir de ese momento es cuando esta fragmentación y la atomización de todos estos grupos es cuando se empieza a dar con mayor claridad. Por eso, entonces, ¿qué tendríamos que plantear la tesis de que hubiera sido mejor que no nos combatiera o qué? Lo estamos viendo en Sinaloa con la extradición de Chapo Guzmán. Sinaloa actualmente está inmerso en un tipo de delincuencia que para nosotros, no para otros estados del país, es atípica. ¿Por qué? Porque esta gente que trabajaba para los cárteles y que incluso el mismo cártel los metía en cintura y les decía, no te salgas de la raya de lo que es cultivo trasiego de drogas. Entonces, esos mismos grupos ahorita están haciendo un caos total en seguridad pública, y lo estamos viendo con ataques a jóvenes en antros, a mujeres inclusive, que no estábamos acostumbrados a verlo tan de manera recurrente, ¿sí? Sí sabíamos de casos así, pero actualmente se ha descompuesto totalmente esa noción que teníamos nosotros sobre la delincuencia organizada, y se está pasando a una delincuencia común o consuetudinaria muy alarmante. Yo creo que ahorita ese es el punto que deben enfocar los gobiernos, ese tipo de delincuencia que está obligando a la sociedad a defenderse por sí misma, porque no hay instituciones, no hay policías, no hay siquiera voluntad política para proteger a la ciudadanía. Y la ciudadanía está a expensas ahorita de ese tipo de delincuencia que viene precisamente de esta fragmentación, pulverización de los cárteles, que yo dudo que sean 400, yo creo que hay muchos más en el país. En Sinaloa, ¿cuántos tendríamos? Ahí si los dividimos, esos 432 estados, estaríamos hablando de unos 12 por estado, pero aquí en Sinaloa sabemos que hay células de mini narcotraficantes o pseudo narcotraficantes por todos los municipios, y que están haciendo
este desastre que actualmente se llama seguridad pública, pero una seguridad pública que no se parece a la que vimos al inicio del sexenio de Quirino Ordaz Coppel. En este caso, Ricardo Arnulfo, esto que hizo Felipe Calderón fue acompañado de una situación jurídica que le permitió, por lo menos, ir sobre estos cabecillas, pero esa situación jurídica, ¿dónde quedó o cómo se transformó para que todos estos grupos aparecieran de la noche a la mañana? Me refiero principalmente a sacar al ejército a las calles, a quitarle a los policías ese papel de proteger a la ciudadanía, y de que ahora pues pareciera normal que por todo el país hay militares subidos en patrullas, montados en patrullas, haciendo ahora sí que algunos rondines, ¿no? Así es. Me parecen muy acertados los comentarios que hace Alejandro, los que tú haces. Y yo quisiera comenzar mi opinión diciendo que si no hay seguridad, definitivamente es porque no hay gobierno. Podemos tener una simulación de gobierno, pero a nadie pueden engañar porque los resultados son los que no mienten. Es verdad, a mí me parece que son pocos los grupos que está presentando México Unido contra la Delincuencia, porque pudiéramos hablar de que se da una fragmentación, pero también esa fragmentación obedece a un crecimiento del problema. No era posible, por ejemplo, que el cártel de Sinaloa estuviera administrando este tema en todos los estados del país, porque fue un crecimiento enorme. Recuerdo que cuando inició el gobierno de Vicente Fox, había en estadística, así como esta, nada más en la Ciudad de México había 1,000 narcotienditas. Cuando él terminó su administración ya había 2,000, plenamente identificadas. Aquí lo que es muy importante que la sociedad vaya estando muy consciente de que estamos como un barco que se está hundiendo y nadie hace nada. Y ahí vamos todos, ese es el problema, vamos todos ahí. Que si fuera nada más la gente que está ocasionando el problema, pues a lo mejor alguien les ayudaría a que se hundieran lo más pronto posible. El problema es que vamos todos. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, la sociedad pone los drogadictos, la sociedad pone los muertos, la sociedad pone los huérfanos, las viudas, etc. Entonces, ¿quién es el beneficiado de esta problemática? Pues vienen siendo los que aparentemente nos gobiernan. Creo que el hablar en este tema de que no hay seguridad y de ver de que las personas que gobiernan este país ya sacaron la última carta que tenían. La última carta es sacar al ejército a poner orden. Sí, porque y estamos viendo que no da resultados. Según esta organización, en 2012, en la encuesta nacional, como primer lugar, lo que le preocupaba a la gente era la economía. Ahorita es la inseguridad. Efectivamente. O sea, ya pasó, o sea, ya no importa que seas pobre, pero por lo menos estar a gusto. Pero que no te pase nada, Así pues. es. Eso lo vemos en cualquier comunidad nosotros, tanto en la ciudad como en la zona rural, que cuando hablas de una encuesta donde la gente se manifieste sobre lo que es la inseguridad, la gente ya tiene la percepción de que vivimos en un país inseguro, hasta rebasa el 90%. Entonces ahorita la preocupación principal de la gente es la inseguridad. ¿Qué va a pasar en tu casa? ¿Qué va a pasar cuando sales de tu casa? ¿Qué va a pasar cuando tus hijos salen a la escuela, salen a trabajar, salen a una fiesta? Es preocupante en exceso el saber de que cuando menos lo piensas pasa una ambulancia, pasa una patrulla con los códigos encendidos y siempre piensas que el problema te sucedió a ti. Pues entonces creo yo que debe de prenderse una alarma en todo el país, en todos los sectores, para que vayamos buscando una solución, pero la sociedad, pues, la solución no va a venir del gobierno porque ellos son ya una gran parte del problema que tenemos. Es quienes han, digamos, entrado para casi formalizar el narcotráfico a niveles ya de gobierno, ¿no? Porque fíjate aquí lo que dice, ¿no? Dice que una forma de reducir el poderío de las organizaciones criminales es mermar sus capacidades financieras, como lo hace la DEA, ¿no? Como dice, sigue el dinero, ¿no? Pero en México vemos que todo esto del dinero
siempre va a parar a un lavado de dinero, a empresas que están constituidas formalmente. Entonces, la ganancia del narcotráfico en México pues está legalizada, ¿no? Porque entran a empresas que están debidamente, que se comportan en ámbitos fiscales legales. Eso en Estados Unidos, por ejemplo, está el Departamento del Tesoro y boletina boletina al otro, y todas esas empresas en México no están boletinadas. O sea, por el gobierno mexicano siguen actuando conforme sus intereses. Así es el dinero famoso, ¿no? Los 14,000 millones de dólares que tenía el Chapo, por ejemplo. Lo que pasa que volvemos a lo mismo, desparpajo que se hizo en los cárteles, concretamente en el cártel de Sinaloa, origina que estos grupos que quedaron operando, no se ve ahorita a un gran capo detrás de ellos, organizándolos o sencillamente advirtiéndoles: no me eches a perder mi terreno, no me calientes la zona. ¿Esto qué pasa? Que estos grupitos están peleando por el narcomenudeo aquí en las colonias populares, en las comunidades rurales, en todas las ciudades, y se están disputando esto, ¿no? Sin embargo, yo insisto, esta violencia que estamos viviendo en Sinaloa ahorita, por ejemplo, que es producto de esa falta de liderazgo en los cárteles y de esa pulverización del narcotráfico, no la va a atacar el ejército. El ejército podría haber funcionado en ese momento cuando estaban confrontados esos grupos internos y que hicieron de Sinaloa realmente un baño de sangre tremendo, pero para esta delincuencia que está actuando acá muy por abajo y que está generando muchas víctimas y que mata solo porque entra a tu domicilio y no tienes nada que darle en dinero, te asesina. Para esa delincuencia que va a los comercios y que toma de rehén un rato al expendedor ahí, entonces el ejército no es para eso son las instancias locales de seguridad pública, para eso es la fiscalía, para eso son las policías locales. ¿Y qué pasa? Que en Sinaloa no tenemos un esquema de seguridad pública. Es más, no tenemos un plan estatal de seguridad pública que atienda a esto. Así como al gobernador Quirino Ordaz Coppel lo agarró de sorpresa la lucha interna de los cárteles, hoy lo está tomando de sorpresa también este tipo de violencia, que es lo que tiene a la sociedad muy amiedada ahorita, exactamente como dice Arnulfo. No puedes dejar a tu hijo ir a un antro en la noche sin estar despierto tú esperándolo también, o hablándole, marcándole. Entonces ya se descompuso todo ese tejido social de confianza en las autoridades, de que sepamos que hay una psicosis ahí otro tipo de psicosis, muy distinta a aquella cuando Villa Juárez, los hechos de Villa Unión, todo ese tipo de hechos, ¿no? Es una psicosis muy metida ya en la familia, muy metida ya en los hogares, porque está afectando directamente a la gente. Lo de la niña Dayana, lo de la muchacha de Nabolato, lo de la muchacha estudiante de Mazatlán, los hechos de los antros. El tipo de delincuencia está pegando más directamente a las familias. Y esto es grave, esto es lo más grave, ¿no? Porque teníamos el ejército como última carta, ahora no tenemos a nadie como última carta. Seguridad pública en este aspecto no se tiene pies ni cabeza. El gobierno actúa pues conforme van pasando las cosas, hay que hacer esto en el momento que suceda, pero ese proyecto de seguridad pública no sexenal, ahora son 4 años, pero de administración no se ve por ningún lado, como también pues se ve que los policías cada vez son menos, pero no porque no quieran entrar, sino porque les ponen muchísimas trabas y a los que los están corriendo, ¿no es así? Mira, yo puedo señalar de manera categórica que en México, yéndome más allá todavía de lo que comenta Alejandro, en México no existe un sistema nacional de seguridad pública. Real, no existe. Lo existía, ¿no? A los inicios del gobierno de Peña Nieto, y que era el sistema de seguridad pública que había creado Calderón, especialmente el gobierno de Calderón. Sin embargo,
actualmente, al haber fracasado ese Sistema Nacional de Seguridad Pública y que ellos trataron de justificarlo con la evaluación nacional a los policías, donde casi un 50% salieron reprobados, ellos ven la necesidad de sacar al ejército a cumplir con esa función. Entonces, el Sistema Nacional de Seguridad Pública que fue creado por el Congreso de la Unión se hizo a un lado y se está aplicando un sistema de seguridad pública de emergencia basado en la intervención del ejército. Bueno, ya vimos que el ejército no dio resultados. La violencia está creciendo, no hay quien la detenga. Entonces, la última carta, ¿cuál es la última carta? Ahorita en este momento, pues somos nosotros mismos los ciudadanos. Tenemos que exigirle a nuestros políticos que de manera urgente, en vez de estar pensando en las próximas candidaturas, en vez de estar pensando en el 2018, que a lo mejor muchos que no de van a inmediato, llegar, sí, porque son muchos víctimas mexicanos, colaterales, como ahora le llaman muchos mexicanos no sabemos si vamos a llegar al 2018 por el régimen tan corrupto y la inseguridad tan grande que tenemos. No, entonces, y también lo que ha generado el mismo sí, ejército, ¿no? Que en los lugares donde hacen rondines o ponen algún tipo de barricada, igual han matado a civiles que no tienen absolutamente nada sí, que ver con el ahora, narco, ¿no? Ha sido muy claro el enojo del titular de la Defensa Nacional porque los traen haciendo funciones que no les corresponden. Así es. El ejército ya entró en un desprestigio nacional, el que no sé cuánto tiempo tenga que transcurrir para que se quite ese desprestigio. Entonces, las personas que nos gobiernan, que están en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, deben ellos de emergencia proceder a crear un sistema nacional de seguridad pública con instituciones, con personas confiables, para poder que se pueda enfrentar esta lucha de manera integral. No va a ser la solución violencia contra violencia, sino que empiecen a crear instituciones, que empiecen a confiárselas a personas honestas para que se empiece a trabajar en disminuir este fenómeno, porque de lo contrario, la verdad que Colombia en aquellos tiempos nos va a quedar chico a México. Ahorita que acaba de comentar Ricardo Arnulfo lo de Colombia, se habló cuando estaba Calderón, la colombianización de México y toda esta situación. Ahorita no hay absolutamente ningunas frases talladas en la prensa, porque a diferencia de con Calderón, el gobierno de Peña Nieto ha sabido manejar muy bien eso de la prensa. No agarran a uno, salen con esa gran faramalla de que lo agarraron y todo eso, pero esta parte de la colombianización mexicana se está saliendo de las manos. Estamos llegando a eso. México ya es un prototipo mundial, ¿no? Ya no tiene nada que ver con Colombia, ya rebasó todas las expectativas en cuanto a la participación de fenómenos como la corrupción, como de las coyunturas políticas, como los intereses de diferentes sectores, el caso del lavado de dinero. Si en Sinaloa o a México a muchos estados de México le quitas la economía del narcotráfico, la economía se cae. Ya lo vimos en Sinaloa en un tiempo en que los comercios estaban a punto de cerrar, los restaurantes, todo el mundo, porque no había quien consumiera, porque hubo una especie de etapa depresiva en el narcotráfico. Entonces creo que ya el modelo mexicano está más claro ante el mundo como un fracaso en el combate al narcotráfico, y ahora como un total fracaso también en cuanto a la atención de esto que el narcotráfico está dejando, porque creo yo que no tenemos las medidas a corto plazo contra la inseguridad, mucho menos tenemos las medidas a largo plazo, que la moralización, depuración, capacitación de la policía es un poquito más a largo plazo, no se va a tener resultados de la noche a la mañana. El caso de la atención a esas zonas marginadas que antes su único modo de subsistencia eran los cultivos ilícitos. Ok, entró el ejército, supuestamente les desmanteló todos sus cultivos, y cómo están en la sierra. Si te das una vuelta para la sierra, están siendo desplazados hacia las ciudades por grupos que ni siquiera se sabe si son gavillas, si son del narcotráfico o si son pequeños pillos que ya se organizaron para limpiar aquello de cualquier
atisbo de humanidad. Entonces, ¿qué está pasando? Que no hay, para aterrizar, una estrategia que atienda esto, sea o no sea la pulverización, como efecto de la pulverización del narcotráfico, sino que tenemos un fenómeno de seguridad pública tan confuso en estos momentos, donde viene la violencia de todos lados y viene principalmente ya no contra los jefes de grupos del narcotráfico, sino contra todas las familias sinaloenses. Entonces, ¿y el gobierno qué está haciendo? Yo lo veo de brazos cruzados. Los militares siguen patrullando las calles, pero en estos momentos los militares no corresponden a ese problema, no es la solución. Y las policías no están organizadas, no están preparadas para atender. Y el gobierno parece ser que no tiene ninguna voluntad de escuchar ese reclamo social. Y la sociedad, estamos cada quien atrincherado en los hogares, cada quien tratando de defendernos como podamos. Y ahí están, por ejemplo, las autodefensas, insisto, que en Mazatlán muy marcadamente en los últimos días han surgido como organización comunitaria para la denuncia, pero no es cierto. Son gente que se está organizando para defenderse por sí misma, porque las policías, incluso el jefe de la policía de Mazatlán ya dijo, nosotros no podemos defenderlos. Tú lo acabas de comentar, no hay un plan de seguridad pública nacional, no hay un plan de seguridad pública local, hay más de 400 grupos, dices, y también Alejandro, que se les hacen pocos. Esto tiende a multiplicarse. En lugar de 400, 600, 800, no tiene tapa, no hay un tope en aumentar este tipo de flagelo. Bueno, hasta ahorita no lo hay. También lo que es muy importante denunciar Como comentario final. Sí, denunciar de que lamentablemente también en todo el país una gran parte de la policía, de las instituciones policiales y de las de Procuración de Justicia están al servicio de la delincuencia. Ese es otro problema que tenemos que no se ha podido erradicar. Son pocos y los que hay una gran parte, yo estoy hablando del 70% de las instituciones de seguridad pública están al servicio de la delincuencia. Nosotros le hemos hecho el llamado al gobernador Quirino Ordaz Coppel de que podemos colaborar con él de manera gratuita, aprovechando que yo coordino la defensa de todos los policías del estado de Sinaloa para crear un sistema emergente de seguridad, pero tenemos un año insistiéndole y no nos hace caso, al contrario. No le interesa. Está destruyendo a la policía estatal de manera irracional, hay que decirlo, porque no tiene ningún sustento, aún mirando que el ejército, en vez de ir disminuyendo el fenómeno de la delincuencia en Sinaloa, lo va aumentando. Como comentario final, Alejandro, pues vemos que algunos policías, el 70% es un número bastante alto, están inmersos en el AMPA. Los políticos jalan dinero del narcotráfico, los empresarios hacen negocios con el dinero del narco. Los ciudadanos se hacen de la vista gorda porque les cae por ahí algún dinero también. La realidad es que al gobierno no le interesa darle seguridad pública a los ciudadanos, sino convertir en negocio la seguridad pública. Lo estamos viendo con el bando de policía recién expedido por el Ayuntamiento de Culiacán, donde de una manera recaudatoria pues te aumenta las multas por infracciones comunes, te la aumenta exponencialmente, donde tú vas a tener que pagar 12,000, 13,000 pesos por orinar en la vía pública o por cualquier otra cosa, mientras que ahí va a estar el policía diciéndote, hey, ¿cómo vas a pagar eso? Vente para acá, yo por 500 pesos te borro todo, ¿no? Entonces, ¿qué es necesitamos autoridades interesadas, pero antes que eso necesitamos una sociedad empujando, como dice, una sociedad empujando para que no nos tengan en este nivel, hombre, de miedo, de inseguridad. No es posible que la vía pública la estemos perdiendo, no es posible que a nuestros hijos los estemos recluyendo en las casas, que no los dejemos salir, no es posible que estemos callados todos como conjunto social, mientras... todos somos culpables. Claro, todos somos culpables y llegando a un extremo, pues todos somos cómplices, ¿no? Porque el silencio es el estado mejor para ellos, para que todo esto se multiplique y mientras que ¿qué está pasando? Vamos haciendo un negocio, vamos vendiéndole protección ahora como Estado
a los ciudadanos, ¿no? Con un mando de policía donde le vamos a cobrar para darle seguridad. Estamos llegando al final de este programa. Nosotros aquí en De Primera hacemos este tipo de programas como muestra de que se puede hacer algo para cambiar todo lo que el gobierno nos tiene con el pie en el cuello. Haga uso de las herramientas que tiene, haga uso de su participación en nuestras redes sociales, y en nuestras manos está el cambio. Agradecemos enormemente la confianza que ha depositado en nosotros. Recuerde, ustedes y nosotros tenemos una cita en una próxima ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego.